Bienvenidos a Audiomentores, el canal donde la literatura cobra vida. En esta ocasión, les traemos una obra impresionante, En medio de la vida. Cuentos de soldados y civiles, escrita por el gran Ambrose Bierce, quien, con su visión profunda y desgarradora, nos acerca a las realidades de la guerra civil estadounidense. A través de relatos cortos llenos de ironía, tragedia y humanidad, Bierce nos invita a reflexionar sobre los horrores de la guerra y sus efectos en los hombres y mujeres que la viven. Si disfrutas de la literatura que explora la naturaleza humana en situaciones extremas, este es el lugar para ti. Antes de comenzar, queremos agradecer tu apoyo. Si te gusta el contenido de este canal, no olvides suscribirte, compartir y darle like. Tu apoyo nos permite seguir creando más audiolibros para ti. Ahora, sin más preámbulos, comencemos con el primer capítulo de En medio de la vida. Esperamos que disfrutes de esta experiencia literaria. Capítulo 1. El soldado muerto. El campo de batalla estaba envuelto en un pesado manto de humo. Las explosiones resonaban por doquier, pero todo parecía disiparse en la vastedad de la tierra, donde se extendía una quietud sin fin. En ese escenario desolador, un soldado yacía caído. Su cuerpo había sido atravesado por la violencia de la guerra y ahora, inmóvil sobre la tierra oscura, era una más de las muchas víctimas olvidadas por el conflicto. En la angustia del combate, mientras las balas silbaban por el aire y los gritos de los compañeros se confundían con el estruendo de los cañones, el soldado descansaba en una aparente paz que contrastaba con el caos a su alrededor. Su rostro, cubierto de tierra y sangre, mostraba la serenidad de quien ya no pertenece a este mundo. El horror de la guerra había quedado atrás para él, pero su cuerpo, como todos los demás en ese campo, sería una marca imborrable en la memoria de los que continuaban luchando. El soldado muerto, cuyo nombre se desvaneció entre los ecos de los disparos y el ruido de los cañones, representaba a todos aquellos que caían en el olvido. En medio de la guerra, la muerte no era un evento único ni una tragedia singular. Era un ciclo sin fin, una constante que borraba cualquier vestigio de lo humano. Su vida había sido tan efímera como una chispa en medio de la tormenta, y la guerra, sin emoción ni remordimientos, seguía su curso implacable. Los otros soldados avanzaban sin mirar atrás. Algunos tropezaron con el cuerpo del hombre caído, pero no se detuvieron. La muerte era tan común que ni siquiera se hacía una pausa por el muerto. Era simplemente otro de los que se perdían en el gran vacío de la guerra. El horror, la angustia y la pena de la guerra no se sentían en su totalidad, ya que todo era parte de una gran maquinaria que continuaba su marcha. La guerra deshumanizaba, volvía insensible a los hombres, y el soldado muerto, como tantos otros, pasaba a formar parte de un número más en la interminable lista de víctimas. La tierra bajo él, empapada en sangre, no reconocía al hombre que había sido. Tampoco los vivos lo hacían. Los sobrevivientes continuaban, se deslizaban entre las sombras de la muerte, con los ojos vacíos y el alma desgarrada. La muerte era solo un paso, un obstáculo más en el camino hacia el siguiente disparo, la siguiente explosión. Nadie se preguntaba si este soldado había tenido sueños, familia, aspiraciones. Nadie pensaba en qué había sido antes de ser parte de la máquina bélica. Solo importaba el momento en que su cuerpo cayó y la forma en que se unió al resto de los muertos. A lo lejos, los comandantes seguían dando órdenes, los cañones seguían disparando y los soldados continuaban su marcha, como si todo fuera parte de una rutina. La guerra no hacía pausas para recordar a los muertos. La muerte era solo una cifra, un cuerpo caído que pronto sería reemplazado por otro. En ese campo de batalla, la vida se volvía insignificante, y la muerte, rutinaria. No había espacio para el lamento ni el dolor, solo quedaba la necesidad de seguir adelante, sin detenerse a pensar en los que ya no podían continuar. El soldado muerto nunca sabría si la guerra acabaría, si algún día la paz llegaría a ese lugar desolado. Nunca sabría si sus compañeros sobrevivirían, si el esfuerzo por el que dio su vida tendría algún valor o si, como él, serían olvidados por la historia. El soldado muerto, un cuerpo más en una guerra interminable, se disolvía en el polvo, en el viento, en el olvido. Su sacrificio, como el de todos los demás, no era más que una huella que desaparecía tan rápido como había aparecido. Y sin embargo, algo cambió en el aire, algo que solo aquellos que se detuvieran a mirarlo, aunque fuera por un instante, podrían entender. Aunque su muerte fuera una más en una larga cadena de pérdidas, algo de él permanecería. Quizás no en todos,
pero en algunos, una imagen, un recuerdo, un pensamiento fugaz. Porque en medio de la barbarie, en medio de la indiferencia de la guerra, las pequeñas huellas humanas, aunque invisibles, perduran. Así termina el primer capítulo de En medio de la vida. Cuentos de soldados y civiles. La guerra es solo un escenario donde la vida y la muerte se entrelazan sin cesar, y Ambrose Bierce, con su mirada crítica y su estilo crudo, nos hace reflexionar sobre la humanidad que se pierde entre el caos del conflicto. Si te ha conmovido este relato, no olvides seguir escuchando los demás capítulos de esta obra fascinante. Capítulo 2. La leyenda de la sentencia. En el vasto y solitario paisaje de la guerra, una historia macabra recorría los campos donde el hombre luchaba no solo contra sus enemigos, sino también contra sí mismo. Era la leyenda de la sentencia, un relato que surgía en los rincones oscuros del campamento, entre los murmullos de aquellos que habían presenciado la brutalidad de la guerra. Una leyenda tan aterradora como el mismo combate. Era la historia de un hombre que, antes de la guerra, era un noble, un hombre respetado, con una vida llena de promesas. Pero cuando la guerra lo arrastró, se transformó en un monstruo. En las primeras batallas, no era más que un soldado, luchando por sobrevivir, como tantos otros. Sin embargo, a medida que la guerra avanzaba, algo dentro de él se fue quebrando. La sangre derramada, los cadáveres a su alrededor, las traiciones y la violencia, lo corrompieron hasta el punto de perder por completo su humanidad. Ya no veía a los demás como hombres, sino como enemigos, como obstáculos que debían ser eliminados. Su mente se nubló y, bajo el peso del sufrimiento y la locura de la guerra, cometió un acto que lo marcaría para siempre. El soldado, cegado por la furia, asesinó a un compañero. La víctima no era un enemigo, ni siquiera un combatiente de otro bando, sino un hombre que luchaba en su mismo ejército. El motivo detrás del crimen era tan difuso como el miedo que consumía su alma. Algunas versiones decían que fue un accidente, un desliz en medio de la confusión del combate. Otras afirmaban que el soldado lo hizo por celos, o por una disputa sin sentido. Lo cierto era que el hombre, al caer en su propia locura, no podía deshacerse de la idea que algo o alguien lo había condenado a esa vida de dolor, miedo y violencia. La historia del soldado fue cubierta rápidamente por el manto de la guerra, pero la leyenda de su sentencia perduró. Aquel hombre, que en sus días de paz había sido un hombre de honor, ahora era conocido como un asesino. En la cultura bélica, el castigo era tan despiadado como la guerra misma. No había un tribunal para este soldado, no había un jurado que dictara sentencia. Solo había la brutalidad de los hechos, el peso de una vida arrebatada en un acto de furia ciega. Pero la leyenda no terminaba allí. Aquel soldado, marcado por su crimen, fue desterrado de las filas. Se le envió al frente más peligroso, donde las probabilidades de sobrevivir eran mínimas. En el campo de batalla, las historias como esta se tejían entre las filas de los soldados, aquellas que se pasaban de boca en boca, que circulaban entre los más jóvenes, quienes miraban a los veteranos como si de alguna manera pudieran comprender los misterios del horror. Los hombres, cansados y desesperados, necesitaban creer que algo o alguien podía ser culpable de la tragedia en la que se encontraban. La leyenda del soldado no era más que un eco de ese deseo profundo de encontrar una respuesta a la locura que los rodeaba. Así, los ecos de esta leyenda se convertían en un recordatorio constante para los hombres de guerra. Todo lo que les esperaba era una sentencia de muerte. A veces, esa sentencia llegaba rápida y otras veces tomaba su tiempo. Pero todos en la guerra, de alguna forma u otra, serían llamados a rendir cuentas por lo que habían hecho, por lo que se les había obligado a hacer. En las trincheras, no importaba cuán grande fuera tu valor, ni cuán heroicas fueran tus acciones. Lo único que importaba era sobrevivir, aunque para hacerlo tuvieras que perderte en el abismo de la desesperación. Los rumores sobre el soldado seguían creciendo, su historia nunca se desvaneció. En la mente de los hombres, él se convirtió en un símbolo, no solo de la traición, sino de la desesperación que los había arrastrado a todos. Y aunque algunos intentaban alejarse de la leyenda, la mayoría sentía que algo de su destino compartían. El soldado muerto en la historia de la guerra representaba a cada uno de ellos. Todos luchaban no solo contra sus enemigos, sino también contra la sombra que se cernía sobre ellos, la sombra de la condena inevitable que venía con la guerra. Así terminaba el relato, con el soldado condenado a morir en el frente de batalla, sin ningún juicio, sin ninguna posibilidad de redención, salvo por la muerte misma, que al final lo alcanzó, igual que a tantos otros.
Nadie en el campo de guerra lo recordaba con compasión. Su historia fue solo una más entre las muchas que se olvidaban rápidamente. La guerra tenía una forma muy particular de borrar todo lo humano. Capítulo 3. La puerta cerrada. En medio del estruendo y la confusión, un hombre solitario se encontraba observando el paisaje desolado. La guerra había dejado su marca en él, y aunque su cuerpo seguía allí, su alma parecía haberse disuelto entre las sombras de la violencia que lo rodeaba. Su nombre era Brown, un soldado como tantos otros, pero con una historia tan compleja como la propia guerra. La guerra había pasado por encima de su vida, y ahora solo quedaba la imagen de un hombre cansado, desprovisto de todo vestigio de esperanza. El campo de batalla se había convertido en un espacio vacío, una extensión interminable de tierra devastada por la furia de los cañones y la desesperación de los soldados. Pero en medio de este caos, había algo peculiar en la mirada de Brown. Su mirada no estaba fija en el horizonte ni en el fragor de la batalla, sino en algo mucho más cercano, en algo que lo había perseguido durante toda su vida, una puerta cerrada. La puerta cerrada era un símbolo, un recordatorio de la vida que había dejado atrás, antes de ser arrastrado por la guerra. Era una puerta que nunca había tenido la oportunidad de abrir, una puerta que lo había mantenido atrapado en un pasado que él mismo no entendía. Era la puerta de la casa que había sido su hogar, de donde había salido años atrás, cuando aún soñaba con un futuro lleno de posibilidades. La puerta cerrada lo acompañaba a todas partes, como una sombra que no lo dejaba en paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa puerta, detrás de la cual su vida anterior se había quedado congelada. ¿Qué habría pasado si no hubiera entrado en la guerra? ¿Qué habría sucedido si hubiera dejado atrás la llamada de la patria y se hubiera quedado con la mujer que amaba, con la casa que había construido con sus propias manos? Las preguntas lo atormentaban, y aunque no las pronunciaba en voz alta, su mente las repetía constantemente. Pero ahora, en medio de la guerra, esas preguntas no tenían respuestas. La puerta cerrada era solo una de muchas en su mente, una más de las muchas puertas que había cerrado con el tiempo. Cada uno de esos portones representaba algo que había dejado atrás, algo que había perdido en el camino hacia el campo de batalla. Algunos de esos recuerdos eran dulces, otros amargos, pero todos ellos ahora parecían tan lejanos como las estrellas en el cielo. Los soldados a su alrededor parecían ajenos a sus pensamientos, ocupados en la rutina de la guerra, en las órdenes que se les daban, en las luchas que tenían que librar. Nadie parecía reparar en Brown, un hombre que ya no era un soldado, ni un hombre con sueños, sino una sombra más entre las muchas que poblaban la guerra. La guerra no hacía distinciones, y él lo sabía. No importaba quién fuera, ni cuán grande fuera su sufrimiento, la guerra lo igualaba todo. De repente, el sonido de un disparo lo sacó de su trance. La explosión resonó en el aire, y una ráfaga de viento sacudió su rostro. El caos de la batalla volvió a apoderarse de él, y la puerta cerrada, la que había sido su única esperanza de escape, desapareció de su mente. Ahora solo quedaba el campo de batalla, el sonido de las armas, la desesperación que se cernía sobre ellos. Pero mientras observaba el caos a su alrededor, algo cambió en su interior. Quizás era la falta de sentido de todo lo que sucedía, o tal vez era el cansancio que lo había llevado a un punto de no retorno. Algo dentro de Brown se rompió, como si una parte de él se hubiera deshecho por completo. La guerra ya no era solo algo físico, sino una batalla interna que luchaba contra su propia mente. La puerta cerrada ya no era una metáfora de un pasado perdido, sino un reflejo de la realidad que lo rodeaba. Había cerrado tantas puertas en su vida, había cerrado tantas partes de sí mismo, que ahora sentía que no había salida. La guerra lo había hecho prisionero de su propio ser, y la puerta cerrada que antes representaba un refugio, ahora era solo otro recordatorio de lo irremediable. En los pocos momentos de calma que encontraba, Brown se sentaba, mirando al horizonte, preguntándose si alguna vez podría escapar de este ciclo de sufrimiento. La puerta cerrada en su mente seguía allí, pero ahora no le ofrecía ninguna respuesta, solo la certeza de que nunca podría volver a ser el hombre que alguna vez fue. Y así, en medio de la batalla y el caos, el hombre seguía adelante, pero sin esperanza, sin objetivo, solo con la mirada fija en esa puerta que siempre estaría cerrada, esperando algo que nunca llegaría. En su mente, ya no había guerra ni victoria, solo un eterno regreso a la puerta cerrada que marcaba su existencia. Capítulo 4. El soldado. Era una tarde gris cuando un soldado de rostro sombrío y cuerpo marchito apareció en el horizonte.
Había caminado por millas, y su figura encorvada bajo el peso del cansancio parecía reflejar la carga que llevaba dentro. Su uniforme, una vez pulido y lleno de vida, ahora estaba desgastado, cubierto de barro y manchas de sudor. Su rostro, marcado por la suciedad y las cicatrices, era un reflejo de lo que la guerra había hecho con él, un hombre transformado en algo irreconocible, casi más sombra que ser humano. Este soldado, al igual que tantos otros, había sido arrancado de su vida anterior. Su nombre ya no importaba, ni su pasado, ni la persona que alguna vez fue. La guerra había despojado a cada hombre y a cada mujer de su humanidad, convirtiéndolos en máquinas de lucha, sin identidad y sin propósito más que el de sobrevivir un día más. En su mirada, sin embargo, aún persistía la chispa de algo que se había resistido a extinguirse, la memoria de una vida mejor, de un futuro que nunca llegaría. El soldado caminaba sin rumbo, su mente atrapada en pensamientos dispersos que lo arrastraban hacia recuerdos confusos y borrosos. La guerra había sido la causa de todo, había destruido su alma, y aunque lo físico comenzaba a sanar, lo que llevaba en su interior seguía siendo una herida abierta. Cada paso que daba parecía un peso mayor, como si la misma tierra estuviera intentando reclamar su vida. En su mente, resurgían las imágenes de tiempos más tranquilos, de días en los que no había explosiones ni gritos, cuando el sol brillaba y la vida tenía un propósito. Recordaba su hogar, el sonido del agua en el río, el canto de los pájaros al amanecer, y sobre todo, recordaba a su familia, sus hijos, la sonrisa de su esposa. Pero esos recuerdos ya no eran suyos. La guerra los había devorado, dejando solo vestigios difusos que se desvanecían con el tiempo. El soldado ya no sabía quién era, solo sabía que estaba atrapado en un ciclo interminable, donde cada batalla no era más que el eco de una guerra sin fin. Al llegar a un claro, el soldado se detuvo. Miró alrededor, pero no había nada más que el eco de sus propios pasos resonando en la quietud de la tarde. Las montañas en la distancia parecían observarlo con indiferencia, y los árboles, vacíos de hojas, se erguían como sombras sombrías. El viento acarició su rostro, y por un momento, sintió que era libre, que no estaba encadenado a nada. Pero esa sensación desapareció tan rápido como había llegado. La guerra no permitía ese tipo de treguas. A lo lejos, escuchó el retumbar de cañones. Era un recordatorio de que la guerra nunca se detenía. Los soldados marchaban, luchaban, morían, y todo se repetía una y otra vez. El hombre se agachó, cubriéndose los oídos con las manos, como si pudiera bloquear el sonido, como si eso lo liberara de la batalla que nunca terminaba. Pero no podía escapar. No podía dejar de ser parte de esa máquina. Era uno de tantos que luchaban sin saber por qué, que daban sus vidas sin entender el propósito de su sacrificio. Al final, todos los soldados eran iguales. Carne de cañón, despojada de su identidad, de su alma, de su humanidad. El soldado se levantó lentamente y miró hacia el horizonte una vez más. Su rostro reflejaba una tristeza profunda, como si todo el dolor del mundo se hubiera acumulado en él. No sabía si seguir adelante o regresar a las líneas de batalla. No había respuestas, solo el vacío de la existencia. Finalmente, tomó una decisión. No volvería atrás. La guerra lo había arrastrado a su interior, y ahora su único destino era avanzar, caminar, seguir en esa dirección incierta que la vida le había marcado. No esperaba nada, no deseaba nada, solo el alivio de la muerte, que, al final, parecía la única salida posible. Al caminar de nuevo, el soldado se despidió en silencio de su humanidad. Dejó atrás los recuerdos de su familia, de su vida pasada, y se entregó a la guerra, aceptando su destino como un hombre perdido en medio de la nada. Y mientras avanzaba, el sonido de los cañones parecía envolverse en un eco interminable, marcando el ritmo de su marcha, un soldado más en un campo de batalla sin fin. Capítulo 5. La derrota. El aire era denso, pesado por la humedad de la tierra que parecía haberse tragado todas las esperanzas de aquellos que aún quedaban en pie. La guerra, esa maquinaria imparable, se había cobrado su última víctima, y el soldado que caminaba entre los escombros de lo que alguna vez fue un campo de batalla vivía una derrota que iba mucho más allá de lo físico. Su cuerpo, aún entero, cargaba consigo las cicatrices invisibles de una guerra que nunca terminaba. La noche había caído sobre el campo, y las sombras de los hombres se estiraban como espectros, alargadas por las luces titilantes de las fogatas que aún sobrevivían en los rincones más oscuros. Aquella era la realidad de la guerra,
una sucesión interminable de batallas, victorias pírricas y derrotas aplastantes, donde los hombres se despojaban de su dignidad, luchando por sobrevivir, por seguir siendo algo que valiera la pena. El soldado, que había sido un hombre fuerte, había llegado a ser un fantasma de sí mismo. Sus ojos, alguna vez llenos de esperanza y determinación, ahora se reflejaban en el vacío de un futuro incierto. Cada paso que daba resonaba en su mente como una marcha fúnebre, y las huellas que dejaba en la tierra parecían borrar cualquier rastro de su existencia. Los recuerdos de sus compañeros caídos, de aquellos que habían compartido con él las interminables jornadas de lucha, se mezclaban con la niebla de su mente. Sus rostros se desvanecían lentamente, como si nunca hubieran existido. Pero no importaba cuántos compañeros se fueran, cuántos gritos de desesperación escucharan la lejanía, él nunca podría escapar de la sensación de derrota que lo invadía. La guerra no era solo un campo de batalla físico, sino también una guerra interna, donde cada hombre luchaba por mantener su humanidad en un mundo que ya no la entendía. Se detuvo por un momento, observando las llamas que danzaban en el horizonte. Aquella guerra, que había sido su razón de existir, ya no significaba nada. No era más que un ciclo interminable de muerte y dolor. Los días ya no tenían nombre, las horas se mezclaban en un mar de ruido ensordecedor. El soldado había perdido su rumbo, como tantos otros, y aunque aún se encontraba en pie, su alma ya estaba rota. Recorrió el campo en busca de algo que lo sacara de esa espiral de desesperación. Encontró una roca, lo suficientemente grande como para ofrecerle algo de apoyo, y se sentó allí, su cuerpo agotado pero su mente más despierta que nunca. Observó las estrellas que comenzaban a asomar tímidamente en el cielo oscuro. Aquel cielo, que parecía tan lejano, tan ajeno a la tierra que pisaba, lo llenaba de una profunda tristeza. ¿Era posible que alguien pudiera salir de allí, que alguien pudiera encontrar paz en medio de esta carnicería sin sentido? ¿Acaso la guerra no tenía fin, no tenía propósito? La derrota no solo se sentía en el cuerpo, sino en el alma, esa sensación de que la humanidad había fracasado, que todos estaban atrapados en un ciclo sin fin. Se levantó lentamente, el cansancio agotando sus fuerzas. Al principio, dudó sobre si debía continuar o no, pero algo dentro de él lo impulsó a seguir caminando. La derrota no era solo un estado físico, sino también un estado mental. Y mientras avanzaba, comprendió que no era el campo de batalla lo que le había derrotado. Era la guerra misma, el eterno conflicto entre la vida y la muerte, entre la esperanza y la desesperación, que nunca dejaba de existir. En esa lucha interminable, en esa contradicción salvaje, se encontraba su verdadera derrota. Así, mientras los ecos de la guerra resonaban en sus oídos, el soldado comprendió algo que le había sido esquivo durante tanto tiempo: la guerra no podía ganar. No podía destruir lo que estaba más allá de la muerte, lo que residía en el corazón humano. La guerra podía destruir cuerpos, pero no las almas, por más que lo intentara. Con un último vistazo al horizonte, el soldado siguió su marcha. Sabía que no encontraría respuestas, pero también entendía que, al menos por un momento, había encontrado algo más importante: la aceptación de su derrota, la aceptación de la guerra misma, y la decisión de seguir adelante, aunque todo fuera en vano. Capítulo 6. El sacrificio. El amanecer se filtraba a través de las ramas rotas de los árboles, pintando el paisaje con una luz grisácea que parecía carecer de vida. El campo de batalla, ahora en silencio, yacía como un testamento de la barbarie humana, donde las huellas de los soldados muertos y los restos de la lucha se habían mezclado con la tierra de manera irreparable. En este paisaje desolado, el protagonista, un hombre curtido por la guerra, caminaba con paso lento, su rostro marcado por el cansancio y el dolor de tanto perder. No quedaba mucho por hacer, solo sobrevivir, como muchos otros antes que él. A lo lejos, algunos compañeros de armas se hallaban en la misma situación, vagando entre los cuerpos caídos, buscando algo que pudiera devolverles una pizca de humanidad. Pero a medida que avanzaban, la desesperanza se apoderaba de sus corazones. La guerra no solo había robado vidas, sino también la capacidad de soñar, de imaginar un futuro mejor. El protagonista se detuvo frente a una pequeña tumba improvisada, una de tantas que se encontraban esparcidas por todo el terreno. Allí descansaba uno de sus camaradas, un joven que había caído en medio del caos, con la mirada fija en el vacío de la muerte que lo había arrebatado tan repentinamente. No era el primero, ni sería el último. Pero este joven había dejado una huella más profunda,
porque en sus últimos días había mostrado una valentía inquebrantable, un sacrificio que el protagonista jamás olvidaría. Miró al cielo, que comenzaba a despejarse con la llegada de la mañana, y sintió una punzada de tristeza. ¿Qué había sido todo esto? ¿Qué sentido tenía esa guerra que no dejaba nada más que dolor y vacíos irreparables? El sacrificio de su amigo, como el de todos los caídos, parecía perder su valor, diluido en la inmensidad de un conflicto sin fin. Sin embargo, algo dentro de él se rebelaba contra la idea de rendirse. Había visto la muerte demasiadas veces como para aceptarla con resignación. Cada vez que uno de sus camaradas caía, el peso de la desesperanza aumentaba. Pero también lo hacía el fuego de la resistencia. Porque, por más que la guerra arrasara con todo lo que conocían, lo único que no podía robarles era su voluntad de seguir adelante. El protagonista recordó una conversación que había tenido con ese joven caído poco antes de su muerte. Hablaban del sacrificio, de lo que significaba luchar por algo más grande que uno mismo. Si caemos en el campo de batalla, le había dicho el joven, que no sea en vano. Que nuestra muerte sirva para que los que sobrevivan encuentren la fuerza para terminar lo que comenzamos. Y ahí estaba él, parado sobre esa tumba, recordando las últimas palabras de su amigo, luchando con su propia comprensión del sacrificio. ¿Realmente había algo que valiera la pena salvar? ¿Era posible que toda esta matanza tuviera un propósito mayor? La guerra, tan absurda y cruel, parecía dejar a todos los que pasaban por ella con una herida que nunca sanaba, una marca que quedaba grabada en el alma. El sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte, y con ello, un destello de claridad surgió en su mente. Tal vez, al igual que su amigo había dicho, el sacrificio de todos aquellos caídos no sería en vano si, al final, la guerra llegaba a su fin. Quizás, en algún momento, las generaciones venideras serían capaces de aprender de los errores de aquellos que, como él y su amigo, habían luchado con una pasión inquebrantable. Con un suspiro, el protagonista se levantó del suelo y miró por última vez la tumba. El sacrificio de su amigo quedaría marcado en su memoria, y su lucha no sería olvidada. Pero también entendió que la guerra no terminaba cuando uno caía. La guerra continuaba, en la memoria de los vivos, en los sacrificios de aquellos que aún respiraban. Con pasos pesados, retomó su marcha, el eco de la guerra resonando en sus oídos. No sabía si encontraría la paz que tanto anhelaba, ni si algún día dejaría de cargar con el peso de la muerte de sus compañeros. Pero sí sabía una cosa, la guerra seguía, y el sacrificio, al igual que la esperanza, nunca dejaba de existir. Capítulo 7. La espera. La tarde se deslizaba lentamente sobre el campo de batalla, y con ella llegaba una sensación de calma que parecía irreal, casi desconcertante. Los estruendos de la guerra, que habían acompañado a los soldados durante tanto tiempo, se habían acallado momentáneamente, como si la tierra misma necesitara un respiro. El viento, cargado de polvo y desesperanza, acariciaba las caras sucias y agotadas de los hombres que, ya sin fuerzas, se encontraban reunidos en un rincón apartado del campo de combate. Nadie hablaba. No era necesario. Todos sabían que, aunque la calma reinara en ese preciso instante, pronto todo volvería a desmoronarse. El protagonista, que había presenciado la violencia y la muerte en su forma más cruda, ahora solo sentía una mezcla de vacío y desesperación. Las batallas ya no le ofrecían nada más que recuerdos borrosos de rostros que alguna vez fueron amigos, pero que ahora se desvanecían en su memoria. ¿Cuántos más morirían antes de que todo esto llegara a su fin? Era una pregunta que nunca dejaba de rondar en su mente, una que no tenía respuesta. Había llegado a un punto en el que ya no podía distinguir entre la vida y la muerte. La línea que separaba ambas existencias se había desdibujado por completo. Algunos hombres aún hablaban de lo que sucedería después de la guerra, de las promesas de un futuro mejor, pero el protagonista no podía compartir ese entusiasmo. La guerra había calado tan hondo en su ser que el futuro ya no le ofrecía esperanza, sino solo un largo camino de sufrimiento, aún más prolongado por la incertidumbre de saber si algún día llegaría a ver el final de todo esto. El día continuaba su marcha, y la espera, esa sensación insoportable que se apoderaba de los hombres en los momentos de silencio, se hacía cada vez más pesada. Mientras tanto, algunos soldados trataban de encontrar consuelo en los pequeños actos cotidianos, como compartir un trozo de pan o encender un cigarro. Otros se limitaban a observar el horizonte, como si algo en la lejanía pudiera traerles una respuesta que nunca llegaría.
Pero en el corazón de todos, se tejía un mismo pensamiento. La guerra, aunque fugazmente tranquila en ese momento, volvería a estallar en cualquier momento. En medio de esta incertidumbre, uno de los soldados comenzó a hablar. Su voz, ronca y apagada, interrumpió el silencio. ¿Alguna vez vamos a salir de aquí?, preguntó, como si lo dijera más para sí mismo que para los demás. Las palabras flotaron en el aire como una pregunta sin respuesta, pero no hubo respuesta inmediata. Todos sabían que no existía una respuesta. La guerra no se resolvía con palabras, ni con promesas vacías de un futuro mejor. Solo se resolvía con más sangre, más sacrificios y más esperas interminables. El protagonista observó a sus compañeros. Cada uno de ellos parecía estar atrapado en una rutina de supervivencia, como animales que, aunque al borde de la muerte, no podían dejar de luchar por un día más. El horror y la angustia se reflejaban en sus ojos, pero había algo más, un cansancio profundo que los había transformado en sombras de lo que alguna vez fueron. La guerra les había arrebatado no solo la vida, sino también la esencia de lo que significaba ser humano. Pero, en medio de todo esto, el protagonista comprendió algo fundamental. La guerra les había arrebatado mucho, sí, pero también les había dado algo. Les había mostrado la capacidad de resistir, de sobrevivir a pesar de todo. A pesar de las pérdidas, a pesar del sufrimiento, seguían de pie. Y esa era una victoria que ningún enemigo podría arrebatarles, al menos no por completo. Mientras el sol comenzaba a descender por el horizonte, el aire se tornó frío, y la oscuridad envolvió lentamente a los hombres. El protagonista se recostó en el suelo, sintiendo el peso de su cuerpo cansado. La espera continuaba. No sabían cuándo la guerra volvería a desatarse, ni cuándo encontrarían la paz que tanto anhelaban. Lo único que sabían era que, mientras quedara un resquicio de vida en sus cuerpos, seguirían luchando, aunque solo fuera por el derecho a sobrevivir un día más. Capítulo 8. La huella del pasado. El amanecer se filtraba lentamente entre las ramas de los árboles, proyectando sombras alargadas sobre el campo de batalla. El aire estaba pesado, como si la tierra misma guardara los ecos de los horrores pasados. Los hombres, exhaustos por las interminables jornadas de lucha, caminaban con paso lento, casi arrastrándose, como si su cuerpo estuviera tan cansado que hubiera olvidado cómo moverse con agilidad. La guerra, con sus rugidos y su constante estrépito, parecía haber quedado atrás, al menos por un momento. Sin embargo, el silencio que ahora dominaba era tan denso que se podía palpar, como si un velo invisible cubriera todo. El protagonista avanzaba junto a sus compañeros, sus botas levantando polvo de la tierra húmeda. Cada paso que daban los acercaba más a un destino incierto, un destino que ya no era tan importante para él. La esperanza había abandonado sus corazones hace tiempo. Lo único que quedaba era la rutina de sobrevivir, la constante búsqueda de un sentido, que poco a poco se desvanecía. Se sentó sobre una roca, sintiendo el peso de su propio cansancio. La guerra no solo había destruido a sus compañeros, sino también a él mismo. Había visto tantas cosas horribles, tantas muertes, tantas despedidas que había llegado a la conclusión de que la vida ya no era más que una serie de momentos vacíos. Un soldado a su lado, al ver su rostro sombrío, comentó con cierto desdén: ¿qué importa? Ya nada tiene valor. El protagonista no respondió, porque no tenía respuesta. En su mente, las palabras de su compañero resonaban con fuerza, como un eco, pero no había consuelo en ellas. La guerra había alterado el curso de sus vidas de una manera que no se podía describir. Pero esa mañana, a diferencia de otras, algo diferente sucedió. Un hombre de rostro arrugado y sucio, uno que había estado en la misma compañía durante meses, se acercó al protagonista. Llevaba en su mano una vieja carta arrugada, amarilla por el paso del tiempo. ¿La has visto?, le preguntó, señalando la carta. El protagonista no entendió de inmediato. Miró al hombre con desconcierto. ¿Qué quieres decir?, respondió. El otro levantó la carta, como si su contenido tuviera el poder de revelar alguna verdad olvidada. Es de mi hermana, dijo con voz quebrada. Me escribió hace mucho, antes de que todo esto comenzara. Pero ahora, en medio de la guerra, me pregunto si alguna vez volveré a verla. El protagonista miró la carta, percibiendo la angustia que emanaba de ella, aunque no comprendiera del todo el significado de esas palabras escritas hace tanto tiempo. El hombre suspiró, como si una pesada carga estuviera a punto de caer sobre él,
pero la soltó en un suspiro, como si dejarla ir fuera lo único que podía hacer. «Ya no sé qué pensar», dijo el hombre, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Volveré a casa alguna vez? ¿Volveré a ver a los míos? ¿O simplemente seré otro más en este infierno, olvidado por todos?» El protagonista no supo qué responder. Sus palabras se habían agotado, al igual que su esperanza. En ese momento, comprendió que la guerra no solo mataba a los cuerpos, sino que destrozaba también el alma, dejándola vacía, perdida en un mar de preguntas sin respuesta. El silencio volvió a ser absoluto, como una manta que envolvía a todos. Cada uno de los hombres parecía estar atrapado en sus propios pensamientos, pensando en lo que había sido y lo que quizás nunca llegaría a ser. El protagonista levantó la mirada y observó a los demás. Algunos trataban de esconder su dolor, otros simplemente se entregaban al desánimo. La guerra los había reducido a sombras de sí mismos, figuras vacías que ya no tenían nada que ofrecer, excepto el recuerdo de lo que alguna vez fueron. El hombre con la carta volvió a guardarla en su bolsillo, como si eso pudiera devolverle la esperanza. «A veces», dijo, «pienso que la única salida es el olvido. Si olvido todo lo que ha sucedido, tal vez pueda encontrar algo de paz. Pero, ¿realmente puedo olvidar? ¿Puedo olvidarlo todo?» El protagonista lo miró, y aunque no tenía respuestas para él, entendía perfectamente su dolor. Había pasado por lo mismo, la lucha constante entre recordar y olvidar, entre la necesidad de aferrarse a los recuerdos y el deseo de liberarse de ellos. Con una mirada distante, el protagonista se levantó. La guerra seguiría, las preguntas seguirían sin respuestas, y el tiempo seguiría su curso implacable. Pero, al menos, había algo en ese momento, algo pequeño, que le ofrecía una frágil esperanza. Quizás la guerra no era el fin. Quizás, si sobrevivían, había algo al final del túnel. Algo por lo que valiera la pena seguir luchando. Capítulo 9. El último combate. La niebla cubría el paisaje como un manto pesado, y los ecos del combate aún resonaban en la mente de los hombres, aunque las armas ya se habían callado. El protagonista caminaba lentamente, arrastrando los pies, como si el peso de la guerra lo hubiera convertido en un ser menos humano y más una sombra del hombre que una vez fue. Cada paso que daba lo alejaba un poco más de la línea que dividía la vida de la muerte, pero al mismo tiempo, la guerra seguía viva dentro de él, persistente y pesada como una nube negra. El campo de batalla que había presenciado el día anterior estaba ahora desierto. No quedaban más que los cadáveres de hombres que ya no podían ser reconocidos por sus compañeros. La tierra, esa misma tierra que había sido testigo de tanto sufrimiento, parecía haber tragado los gritos de los caídos y los susurros de la esperanza, dejando solo un vacío de silencio. El protagonista avanzaba en silencio, acompañado de su compañero, un hombre que también parecía haber perdido parte de su humanidad en el transcurso de la guerra. Su rostro estaba marcado por cicatrices, no solo físicas, sino emocionales. Ambos sabían que el fin de la guerra no significaba necesariamente el fin del sufrimiento. No había victoria, solo sobrevivencia. ¿Lo has pensado?, preguntó el compañero, su voz apenas un murmullo en la densa niebla. ¿Qué será de nosotros cuando esto termine? ¿Volveremos a ser los mismos? El protagonista lo miró con los ojos cansados. La pregunta lo había alcanzado, aunque no había querido pensar en ello hasta ese momento. La guerra había hecho su trabajo con ellos, transformándolos en algo que ya no era humano ni animal, sino algo intermedio, perdido en la desesperación y el horror. No lo sé, respondió el protagonista, su voz quebrada, pero firme. Quizá no volvamos a ser los mismos. Quizá nunca lo fuimos. El hombre asintió, como si las palabras de su compañero resonaran en su propia alma rota. La guerra no solo les había robado las vidas de los demás, sino que les había robado a sí mismos. Las experiencias vividas en el frente de batalla habían desterrado cualquier rastro de su antiguo ser. Los recuerdos de antes de la guerra eran como un espejismo lejano, casi inalcanzable. ¿Realmente existieron? ¿Realmente fueron felices alguna vez? Mientras caminaban por el campo, sus pensamientos eran interrumpidos por un sonido lejano, un ruido que se colaba entre la niebla como un grito de desesperación. El protagonista y su compañero se detuvieron en seco, sus cuerpos tensos, preparados para lo que fuera que viniera. Pero no era un enemigo lo que se acercaba, sino otro soldado, arrastrándose por el suelo, su rostro una máscara de dolor y sufrimiento. Sus ropas estaban rotas,
y su cuerpo cubierto de heridas. El hombre caído levantó la mirada al protagonista, y por un momento, hubo un destello de reconocimiento. Sin embargo, no había tiempo para palabras. El hombre apenas podía respirar, su cuerpo luchando por mantenerse consciente. «Nos vamos, a casa», dijo con dificultad, como si sus palabras fueran lo último que le quedaba. El protagonista, incapaz de ofrecerle consuelo, asintió sin decir nada. Su compañero se acercó al herido, intentando ayudarlo a levantarse, pero sabía que nada podría hacer. El hombre estaba más allá de cualquier ayuda. Los dos soldados miraron la escena en silencio, conscientes de que, al igual que este hombre, muchos de ellos no regresarían. La muerte, ese viejo enemigo, siempre estuvo al acecho, y ahora parecía ser la única salida para aquellos que ya no podían soportar más. El protagonista observó al hombre caer, sus ojos vacíos mirando al cielo. Fue un recordatorio cruel de la naturaleza de la guerra. Todos los esfuerzos, todas las luchas, solo conducían al final inevitable. Y sin embargo, en el fondo, el protagonista no podía evitar preguntarse si habría alguna forma de evitarlo, si algún día habría una vida sin este constante dolor. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó su compañero, la voz cargada de desesperanza. «Dejamos todo atrás». El protagonista no tenía una respuesta. La guerra había consumido tanto de ellos que ya no sabían cómo regresar a una vida normal, a una vida sin la constante amenaza de la muerte. La guerra los había marcado, y la marca era profunda e indeleble. «No sé», respondió el protagonista, su voz vacía. «Quizás solo tenemos que seguir adelante. Quizás no hay nada más que hacer». Y así, sin más palabras, los dos soldados continuaron su camino. La niebla se espesaba más, envolviéndolos en su manto gris. El futuro era incierto, pero el pasado siempre sería su sombra, persiguiéndolos dondequiera que fueran. Capítulo 10. El Valle Oscuro. El silencio del valle era opresivo. La tierra parecía vivir bajo una sombra constante, como si el cielo mismo se hubiera olvidado de iluminar ese rincón del mundo. Un manto gris lo envolvía todo, las montañas, los árboles, y las almas de los hombres que se habían adentrado en él. Allí, en medio de la oscuridad, los soldados se movían con cautela, como si cada paso pudiera ser el último. El protagonista se encontraba nuevamente en ese espacio, aquel que ya no distinguía entre amigos y enemigos. Había sido testigo de demasiadas muertes, demasiados gritos y llantos, para pensar en el mundo de antes de la guerra. La línea entre la vida y la muerte había desaparecido para él, y ya no sabía cuál de ellas era más aterradora. El horror, en cualquier forma que se presentara, ya no lo sorprendía. A su lado, su compañero marchaba con la cabeza gacha, perdido en sus propios pensamientos. No hablaban mucho. Las palabras ya no parecían tener sentido en un lugar tan desolado, donde la guerra no solo se libraba en el campo de batalla, sino también en las mentes de los hombres. Cada uno era un prisionero de su propio miedo, de su propio dolor. «¿Lo ves?», dijo el compañero en voz baja, señalando hacia el horizonte, donde las montañas se alzaban imponentes, cubiertas por una capa de niebla que parecía aún más densa que la misma oscuridad del campo. «Esas montañas son como un símbolo, ¿no? Un recordatorio de todo lo que hemos perdido». El protagonista observó en silencio. Sabía que su compañero tenía razón, aunque no quisiera admitirlo. El paisaje, que alguna vez debió haber sido hermoso, ahora se veía como una extensión de la muerte misma. Todo, hasta la tierra bajo sus pies, parecía haber sido marcado por la guerra. Ambos hombres sabían que ese día, como tantos otros, no encontrarían la paz. Sus cuerpos estaban exhaustos, sus corazones vacíos, y la esperanza, si es que alguna vez existió, se había ido desvaneciendo con el paso del tiempo. La guerra no solo destruía cuerpos, sino también sueños. Y en ese valle oscuro, lo único que quedaba era el eco de aquellos sueños rotos, una constante agonía que no terminaba nunca. Al fondo, se oían pasos. Rápidos, agitados. El sonido del metal chocando contra metal, el golpe de los cascos sobre el suelo. Otro enfrentamiento se avecinaba, y ellos, como siempre, no tenían más opción que enfrentarlo. ¿Lo enfrentamos?, preguntó el compañero, con la voz cargada de resignación. El protagonista no respondió de inmediato. Miró hacia adelante, con la vista fija en la figura que se aproximaba, una silueta que pronto se aclararía como un soldado enemigo. Era inevitable.
En la guerra, lo que más sorprende es la forma en que todo se vuelve rutina, como el enfrentarse a la muerte ya no es un acto de valentía, sino de pura supervivencia. Sí, dijo finalmente, con voz apagada. No podemos hacer otra cosa. El sonido de los disparos rompió la quietud, cortando el aire como un cuchillo. Un grito se alzó entre los árboles, y el protagonista pudo ver a su compañero caer al suelo, su cuerpo recibiendo el impacto de un disparo directo. No hubo tiempo para lamentaciones, solo para reaccionar. El protagonista se lanzó hacia un lado, buscando refugio entre las rocas cercanas. La batalla no duró mucho. Era la guerra en su forma más cruda y cruel, rápida, violenta, sin sentido. El protagonista se encontraba de nuevo en medio del caos, tratando de escapar de la realidad, de la muerte que parecía seguirlo a cada paso. En ese momento, se dio cuenta de que ya no luchaba por algo, sino simplemente por sobrevivir. Cuando el silencio regresó, quedó solo él. Su compañero yacía tendido en el suelo, inmóvil, como si la vida hubiera decidido finalmente dejarlo atrás. El protagonista se acercó lentamente, sin prisa, tocando su hombro como si intentara confirmar que realmente lo había perdido. Un suspiro escapó de sus labios. Había más muertos, más hombres caídos. Todo era tan innecesario. Finalmente, se levantó y comenzó a caminar sin rumbo, como si el peso del mundo hubiera quedado atrás, solo para ser reemplazado por la nada. No sabía cuánto tiempo habría pasado. No sabía siquiera si aún quedaba un propósito en todo eso. El valle seguía siendo oscuro, pero ahora, en el fondo de su alma, el protagonista entendía que no era la oscuridad del lugar lo que lo consumía. Era la oscuridad de la guerra, que penetraba en su ser, que lo marcaba con cicatrices invisibles que nunca sanarían. Capítulo 11. La garra del destino. El calor de la tarde envolvía el campamento militar, donde los hombres intentaban descansar, pese a la constante tensión que se respiraba en el aire. La guerra no daba tregua, y en cada rincón, los soldados parecían estar al borde de un colapso emocional. Sin embargo, había algo en el rostro del protagonista que delataba su calma interior, como si hubiera aprendido a aceptar la muerte como una sombra que siempre lo acompañaría. Ese día, como tantos otros, la rutina parecía repetirse, pero el protagonista sabía que, más temprano que tarde, algo cambiaría. La guerra no era solo una lucha física, también era una batalla constante con los demonios internos, con el miedo que se instalaba en los corazones de los hombres cuando pensaban en lo que quedaría de ellos al final del conflicto. Era el destino mismo, al acecho. Un susurro recorría el campamento. La noticia de un ataque inminente había llegado, y todos se pusieron en alerta. Algunos parecían resignados, otros asustados, pero todos sabían lo que les esperaba. En esta guerra, ya no había espacio para dudas. Solo existía la supervivencia. El protagonista se alistó rápidamente, ajustándose el equipo y revisando su arma, mientras sus compañeros se preparaban de la misma manera. Había una determinación en el aire, pero también una tristeza que se veía reflejada en los ojos de todos. Cada soldado, incluso aquellos que aún no habían caído en combate, ya llevaban cicatrices profundas en su alma. «¿Lo veremos, por fin?», preguntó uno de los hombres al protagonista mientras se ajustaba el casco. «Lo veremos», respondió con voz firme, pero vacía de esperanza. Era una respuesta automática, porque ya no quedaba espacio para la esperanza en ese lugar. Solo quedaba la brutal realidad de la guerra, que no mostraba piedad. Mientras avanzaban hacia el frente, el protagonista observó el paisaje que los rodeaba. La niebla comenzaba a levantarse, y el cielo, que una vez estuvo limpio y azul, ahora estaba cubierto por nubes grises que parecían presagiar algo más que solo un día de batalla. Era como si todo en la naturaleza estuviera alineado para recordarle su destino inevitable. De repente, un ruido distante irrumpió en el silencio. El sonido de los tambores de guerra comenzó a resonar en el aire, marcando el inicio del ataque. Los hombres se alinearon, preparados para lo peor, y el protagonista, aunque su cuerpo estaba en movimiento, sentía como si todo se ralentizara a su alrededor. La guerra no solo era una cuestión de músculos y tácticas, también era una cuestión de voluntad. Y en ese momento, su voluntad se sentía vacía. El primer disparo resonó, seguido por una ráfaga de balas que silbaban cerca de ellos. La tierra tembló bajo sus pies cuando los primeros caídos comenzaron a derraparse por el suelo, dejando tras de sí una estela de sangre que se mezclaba con la tierra gris del campo de batalla.
El protagonista sintió como su corazón se aceleraba, pero no tenía tiempo para procesar el miedo. La supervivencia lo reclamaba. En medio del caos, se dio cuenta de algo. La guerra ya no era una cuestión de patriotismo ni de ideales. Ahora solo era una cuestión de mantener los ojos abiertos y los sentidos alerta. Estaba claro que los hombres ya no luchaban por una causa noble. Luchaban simplemente porque ya no sabían cómo dejar de hacerlo. ¡Avancen!, gritó el comandante desde lo lejos, y los hombres comenzaron a moverse, corriendo entre las explosiones, esquivando las balas y buscando refugio. El protagonista sentía el peso de cada paso, pero sabía que no podía detenerse. El tiempo parecía estancarse. En ese espacio donde la vida y la muerte convivían sin distinción, las personas dejaban de ser individuos y se convertían en figuras borrosas, carne de cañón, olvidadas por un mundo que ya no parecía interesarse por ellos. Los hombres que caían no eran personas, sino estadísticas, nombres que se desvanecían de las mentes de los que quedaban atrás. En medio de la batalla, el protagonista se encontró cara a cara con un soldado enemigo. No hubo palabras entre ellos, solo una mirada rápida y la inevitabilidad del encuentro. Ambos sabían lo que debía ocurrir, lo que la guerra les exigía. Con un grito, el soldado enemigo saltó hacia él, y el protagonista, casi sin pensar, reaccionó con rapidez, empujando su bayoneta hacia adelante. El impacto fue brutal, como si toda la furia del conflicto se concentrara en ese único momento. El soldado cayó, y el protagonista se quedó allí, mirando su propio reflejo en los ojos del hombre caído, aquellos ojos que ya no brillaban. El silencio que siguió fue aún más pesado que el ruido de la batalla. En ese instante, el protagonista entendió que la guerra no solo destruye cuerpos, sino también la humanidad de los que participan en ella. Con una rapidez mecánica, el protagonista continuó moviéndose, dejando atrás al soldado enemigo. Cada paso que daba era un paso más hacia su propia aniquilación, un paso hacia el olvido. Y mientras avanzaba hacia lo desconocido, se dio cuenta de que la verdadera batalla, la que se libraba en su alma, nunca terminaría. Capítulo 12. La noche silenciosa. La oscuridad había caído sobre el campo de batalla. El estrépito de los cañones y los disparos se habían silenciado, pero el eco de la guerra aún resonaba en el aire. El campamento, aunque en apariencia tranquilo, estaba tenso. Los soldados, que momentos antes habían estado luchando con desesperación, ahora se encontraban entre las sombras, esperando lo inevitable, el despertar del conflicto al amanecer. El protagonista caminaba entre las filas de los hombres. Sus pasos eran lentos, casi reverentes, como si cada movimiento le pesara más que el anterior. La sensación de vacío se había instalado en su pecho, y aunque no había rastro de la furia de la batalla, él sabía que el peligro seguía acechando, esperando a cobrar su próxima víctima. A lo lejos, se escuchaba el sonido de unos pocos soldados que, tras la batalla, todavía murmuraban entre sí, compartiendo historias que nadie más podía entender. Algunos hablaban de lo que habían dejado atrás, de las familias que nunca volverían a ver. Otros simplemente permanecían en silencio, mirando al horizonte con una expresión vacía. Y él, el protagonista, sentía que la guerra había logrado arrastrarlo a un lugar donde ya no existía el concepto de hogar ni de esperanza. En una de las esquinas del campamento, una fogata solitaria iluminaba un pequeño círculo de tierra. Se acercó a ella y vio a un joven soldado que, con la cabeza agachada, limpiaba su rifle. No había palabras entre ellos, solo la quietud que llenaba el espacio. Finalmente, el joven levantó la cabeza y, sin mirar al protagonista, le dijo: «Ya no sé por qué sigo aquí. Todo está roto». El protagonista no respondió de inmediato. Sabía que esas palabras no requerían respuesta. En esa guerra, las palabras ya no podían curar las heridas del alma, ni podrían llenar los vacíos que se habían creado en el corazón de cada hombre. La violencia había dejado marcas tan profundas que solo el silencio parecía ser el refugio al que podían recurrir. Con un movimiento lento, el protagonista se sentó junto al joven. El fuego crepitaba suavemente, pero la oscuridad que los rodeaba parecía más densa. Era como si la noche misma los hubiera reclamado, los hubiera absorbido. A lo lejos, se oían los murmullos del viento, y el olvido parecía estar tomando forma entre las sombras de los árboles que rodeaban el campamento. «¿Crees que alguna vez terminaremos esto?», preguntó el joven, sin mirarlo. La voz estaba quebrada, y cada palabra parecía costarle más que la anterior.
No lo sé, respondió el protagonista con voz suave, casi como si su voz misma tuviera miedo de romper el silencio. Pero mientras dure, todos seguimos luchando. Porque eso es lo único que nos queda. Luchar. El joven dejó escapar un suspiro profundo. No había esperanza en sus palabras, pero tampoco había desesperación. Era como si hubiera aceptado su destino, como si hubiera llegado a la conclusión de que la guerra ya no era algo que pudieran controlar. Y, sin embargo, no había otra opción más que seguir adelante. El tiempo pasó lentamente esa noche. La calma que se había instalado en el campamento era engañosa, como una sombra que se deslizaba entre los hombres, cubriéndolos con la mentira de la paz. Pero el protagonista sabía que la guerra no se había detenido. Solo había encontrado una pausa, un breve respiro antes de que el ciclo comenzara de nuevo. A medida que las horas se deslizaban, el sueño apenas llegaba a los ojos del protagonista. Las imágenes de la batalla se repetían en su mente, una y otra vez. La imagen de los hombres caídos, las sombras alargadas de aquellos que ya no estaban, era lo único que ocupaba sus pensamientos. En algún momento, en algún rincón de su mente, comenzó a preguntarse si alguna vez podría escapar de esas imágenes, si alguna vez podría dejar atrás la sangre y la muerte que le seguían como una sombra fiel. Al amanecer, el ruido del campo de batalla volvería a ser su único compañero. El combate no había terminado, solo había sido aplazado por una noche de silencio, por una pausa que solo servía para hacer más pesado el peso de lo que estaba por venir. Y mientras la luz comenzaba a romper la oscuridad, el protagonista se levantó y miró al horizonte, donde la guerra comenzaba de nuevo. Las tropas se preparaban, los hombres se alistaban, y, como si fuera un ciclo interminable, el destino los arrastraba de nuevo a la lucha. Es lo que somos ahora, pensó, mientras sus pasos lo llevaban de vuelta al frente. Soldados sin alma, luchando en una guerra que no tiene fin. Capítulo 13. El último paso. La luz de la tarde caía lentamente sobre el campo de batalla, teñida de un tono rojizo que parecía anticipar el horror de lo que quedaba por venir. El aire era pesado, cargado con el olor de la pólvora, de la tierra recién removida, y de la carne humana que había sido desgarrada por los proyectiles. El protagonista, de pie entre las ruinas de lo que alguna vez había sido una posición fortificada, miraba el horizonte, como si buscara respuestas en la nada. Las voces del campamento ya no eran claras. Había algo en sus sonidos que le resultaba distante, como si provinieran de otro mundo. El miedo, como siempre, era la compañía más constante de los hombres en el frente. Nadie hablaba de él abiertamente, pero todos lo sentían. Y aún así, algunos luchaban, algunos seguían adelante, como si ese miedo les diera fuerzas. El protagonista sentía que, cada vez más, las fuerzas se le escapaban. Como si el peso de la guerra, de todas las batallas vividas, de los recuerdos de la carnicería y el dolor, estuviera finalmente desbordando su mente. Caminó sin rumbo fijo por el campo, observando las figuras de otros soldados que, igual que él, parecían perderse entre las sombras. Algunos estaban sentados, inmóviles, mirando al vacío. Otros, vagaban de un lado a otro, como sombras errantes que aún no se daban cuenta de que ya nada en este mundo podría volver a ser como antes. En un rincón apartado del campamento, encontró a un hombre que no había visto antes. Era joven, quizá no más de 20 años, con la mirada perdida en el suelo. Sus manos, cubiertas de tierra, sostenían un rifle que parecía tan pesado como su cuerpo. Había algo en su rostro que expresaba desesperación, una desesperación silenciosa, que no necesitaba palabras para ser entendida. El protagonista se acercó, pero no dijo nada. El joven, al notar su presencia, levantó la vista, pero no parecía ver al hombre frente a él. Su mirada estaba nublada, fija en algo que solo él podía ver. Fue solo cuando el protagonista se sentó a su lado que el joven rompió el silencio. «¿Sabes, soldado?», dijo, su voz quebrada por el cansancio. «A veces me pregunto, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué hemos luchado todo este tiempo, si al final solo nos quedamos con un montón de ruinas, con cuerpos caídos, con recuerdos que se desvanecen?» El protagonista no respondió de inmediato. En sus ojos, se reflejaba una tristeza profunda, una que compartían todos los que, como él, ya no veían propósito en nada. En medio del caos, de la violencia interminable, las palabras ya no servían para nada. Las respuestas no existían, y quizás nunca lo hicieron. «La guerra nos consume», dijo finalmente, su voz suave,
como si temiera que las palabras pudieran romper el silencio. Nos toma y nos arrastra, hasta que ya no sabemos quiénes somos. Solo quedamos como sombras de lo que alguna vez fuimos. El joven asintió lentamente, sin decir más. De alguna manera, ya no había necesidad de hablar. La guerra había hablado por ellos, había hecho su trabajo de tal forma que ahora no quedaba más que sobrevivir al vacío que dejaba. Todos se convertían en ecos, en simples recordatorios de lo que alguna vez fue la humanidad. El campamento seguía su curso, pero el protagonista ya no sentía la prisa por regresar a su puesto. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si todo lo que había vivido hasta ese momento se hubiera disuelto en la quietud de la noche que se acercaba. No había nada más que hacer, nada más que esperar. Y, sin embargo, la guerra no se detenía. No había descanso. Finalmente, el joven levantó la cabeza, mirando al protagonista con una expresión que parecía más resignación que esperanza. ¿Crees que algún día todo esto terminará?, preguntó, con una voz que, aunque apenas audible, llevaba el peso de años de sufrimiento. El protagonista observó el horizonte por un momento. La oscuridad se acercaba rápidamente, y él sabía que la guerra no había acabado. No terminaría mientras quedaran hombres dispuestos a luchar, mientras quedara un alma perdida que creyera que la guerra era la respuesta. Y tal vez la respuesta nunca llegaría. Quizás solo quedaría el eco de la batalla, el sonido lejano de la muerte, que continuaría resonando en cada rincón del mundo. Tal vez, dijo finalmente, pero no de la manera en que esperamos. Quizás solo termine cuando todos dejemos de luchar, cuando ya no queden fuerzas para seguir. Entonces, será el olvido lo que nos engullirá. El joven lo miró por un momento, como si evaluara sus palabras. Luego, sin decir nada más, volvió a bajar la cabeza. La noche caía por completo, y las sombras de los hombres en el campamento parecían multiplicarse, como si la oscuridad los estuviera abrazando. Capítulo 14. El regreso del soldado. La niebla cubría el paisaje como un manto gris que parecía tragarse todo lo que tocaba. El aire estaba húmedo y pesado, y el sonido de las botas golpeando el suelo barroco resonaba de manera sorda, como si la tierra misma intentara ahogar el ruido de la guerra. El protagonista caminaba lentamente, sus pasos pesados por el agotamiento, pero su mente, aunque exhausta, seguía despierta. Pensaba en el regreso, en lo que dejaba atrás y lo que encontraría adelante. En sus años de combate, había sido testigo de innumerables horrores. La guerra, en su forma más cruda, se había instalado en su vida y había sido su compañera constante. Pero ahora, algo distinto se sentía en el aire. Algo más sombrío, más personal. El regreso a casa ya no era la promesa de un respiro que había sido en su juventud. Ya no era el final de una etapa, sino el principio de un viaje hacia lo desconocido. El hombre que había ido al frente no era el mismo que regresaba. A lo lejos, las casas del pueblo comenzaban a tomar forma entre la niebla. El murmullo lejano de la gente, su risueño bullicio, llegaba distorsionado por la atmósfera densa. No era la bienvenida que él había esperado. No. No era un regreso glorioso ni heroico. Las calles parecían vacías, como si el pueblo estuviera ausente de la emoción que él había imaginado. Solo el eco de las botas, su solitaria marcha, parecía llenar el vacío. Al acercarse a la plaza, vio a una mujer de pie, mirando hacia la distancia. Sus ropas eran sencillas, pero había algo en su postura que parecía firme y resignado. No parecía esperar nada, ni a nadie. El soldado la observó por un momento, hasta que ella giró lentamente, como si ya hubiera sentido su presencia. Sus ojos se encontraron, pero no hubo palabras. No necesitaban palabras. El soldado se acercó lentamente, sin saber bien qué decir. El silencio entre ellos se estiraba, pesado, pero era un silencio familiar, uno que había aprendido a soportar. Finalmente, la mujer rompió el silencio. ¿Volviste a casa, entonces?, preguntó, su voz suave, pero con un tono que no dejaba espacio para falsas esperanzas. Él asintió, sin saber qué responder. La guerra lo había marcado, lo había transformado, pero no había ninguna palabra que pudiera explicar lo que sentía. En su pecho, había una mezcla de vacíos. La patria, el hogar, ya no significaban lo mismo. Y lo que vi, todo lo que dejé atrás, no es el mismo lugar, dijo finalmente, su voz rasposa. Las casas no son las mismas, las calles no son las mismas, y yo tampoco soy el mismo.
La mujer lo miró fijamente, como si tratara de entender las palabras que él no estaba diciendo. Quizá también ella había cambiado. Quizás en su corazón guardaba las cicatrices de la vida cotidiana que había tenido que llevar mientras él estaba en el frente. Pero no hubo reproches en su mirada. Ninguna recriminación, ningún juicio. Solo el reflejo de una tristeza compartida, de un entendimiento tácito entre ellos. ¿Y qué se hace cuando todo ha cambiado? Cuando uno regresa y se da cuenta de que ya no queda nada de lo que antes conocía, preguntó ella. El soldado cerró los ojos un momento, como si quisiera huir de esa pregunta. En su corazón, una respuesta se formaba lentamente, pero no tenía las palabras para expresarla. La guerra no le había dado respuestas. Solo le había robado partes de sí mismo. No sé qué hacer, dijo con un suspiro. Solo sé que ahora soy otro, y todo lo que queda es seguir adelante. La mujer asintió, como si comprendiera la fragilidad de esas palabras. Era una aceptación silenciosa de que el regreso no era un final feliz, sino un nuevo comienzo, uno lleno de incertidumbre. En ese instante, algo se rompió dentro de él, una especie de desconcierto profundo que se había ido acumulando en el fondo de su ser. La guerra lo había transformado, lo había consumido, pero al regresar a casa, no era capaz de encontrar un lugar al que pertenecer. La gente que lo había dejado atrás había seguido su curso, y él ya no podía volver a ser el hombre que era antes. El sonido de la marcha militar, de los disparos, de los gritos de los caídos, parecía ahogar todo lo que quedaba en su mente. La mujer se acercó lentamente, con una expresión de tristeza resignada. No había abrazos ni sonrisas. Solo la calma del reencuentro de dos almas perdidas en el mismo abismo. Entonces, ¿qué se hace ahora?, dijo ella en voz baja. El soldado no pudo responder. No había respuesta para esa pregunta. El futuro era incierto, y el regreso a casa no ofrecía más que una ilusión rota. Todo lo que quedaba era seguir adelante, hacia un destino incierto, hacia un futuro que ya no era el mismo que una vez soñaron. Capítulo 15. La luz de la guerra. El campo de batalla se extendía más allá de lo que los ojos podían ver. A lo lejos, el sonido de los cañones retumbaba con un eco lejano, pero, en el silencio inmediato, todo parecía sombrío, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. En medio de todo esto, se encontraba un hombre, de pie, observando el horizonte. Su rostro estaba marcado por la fatiga, pero sus ojos brillaban con una intensidad inquebrantable, como si, a pesar de todo, hubiera encontrado algo en medio de la violencia que lo mantenía erguido. Era el amanecer, y la luz que comenzaba a filtrarse a través del espeso humo de la batalla iluminaba las ruinas de lo que una vez fue un pueblo próspero. Las casas, los árboles, los campos, todo estaba reducido a escombros. La guerra había dejado su huella en cada rincón, y, sin embargo, allí estaba él, como una figura aislada, buscando sentido en un caos indescriptible. El soldado había estado en el frente durante años. Las heridas físicas ya no eran las que más le dolían. Había aprendido a vivir con los cortes, las cicatrices, las contusiones. Lo que más le atormentaba ahora era la constante lucha interna. La guerra no solo desgarraba cuerpos, sino también almas. La violencia, la pérdida, el miedo. Había visto a amigos caer, había oído los gritos de los heridos, y había sido testigo de la muerte de aquellos a los que algún día había considerado compañeros. Pero todo eso parecía ahora lejano, desvanecido por la fría indiferencia del tiempo. La luz del amanecer caía sobre su rostro como un faro, como si la guerra misma, de alguna forma, estuviera intentando mostrarle una salida. Era como si el propio sol, en su esplendor, estuviera diciendo que no todo estaba perdido. Que había algo más allá de la violencia, algo que trascendía el dolor y la desesperanza. Pero el soldado no podía creerlo. La guerra lo había dejado demasiado marcado. Caminó lentamente hacia una de las casas derrumbadas. En sus pasos había una pesadez que no podía describir. Cada uno de ellos parecía arrastrar consigo el peso de los recuerdos, de los momentos vividos, de las personas que ya no estaban. Las paredes caídas, las puertas abiertas de par en par, los techos desplomados. Todo le hablaba de la devastación de su vida y de la vida de todos los que habían sido parte de su mundo. Al entrar en lo que alguna vez fue una casa, sus ojos se detuvieron en una mesa rota. Sobre ella, un trozo de papel amarillento estaba arrugado. Se acercó lentamente y lo tomó con manos temblorosas. Era una carta, escrita con tinta borrosa,
que parecía haber sido dejada en un momento de calma. Al leerla, sus labios murmuraron las palabras de la que, supuso, era una mujer que había perdido a su esposo en la misma guerra. ¿Por qué luchamos? ¿Por qué seguimos adelante cuando todo parece perdido? ¿Qué queda de nosotros después de todo esto? Quiero creer que hay algo más allá de la guerra. Quiero creer que hay algo en lo que aún vale la pena luchar. El soldado se quedó mirando la carta por un largo rato. Cada palabra parecía resonar en su interior. ¿Qué quedaba después de todo esto? La guerra no solo les había quitado a los que amaba, sino que también los había dejado vacíos, buscando respuestas en un vacío que no parecía tener fin. La luz del amanecer no parecía tan brillante ahora. El sol era solo una esfera ardiente en el cielo, incapaz de iluminar la oscuridad de sus pensamientos. Con la carta en mano, salió de la casa y se dirigió a lo que quedaba del campamento. Allí, vio a sus compañeros, a otros hombres que, como él, habían dejado atrás su humanidad en el fragor de la lucha. Sus rostros eran sombras de lo que habían sido una vez, y en sus ojos brillaba el mismo vacío que él sentía en su pecho. La guerra les había arrebatado todo, la esperanza, el amor, el futuro. ¿Para qué?, se preguntó, mirando a su alrededor. ¿Para qué seguir luchando si lo único que quedaba era la destrucción? Si ya no quedaba nada que defendieran. La luz de la guerra no era la luz de la esperanza. Era una luz fría y cruel, que iluminaba solo lo que ya estaba muerto. Pero algo en él aún resistía. Algo en su interior le decía que debía seguir adelante, a pesar de todo. Que quizás, en algún rincón de este mundo devastado, aún quedaba un propósito por encontrar. El sol subía más alto, y el horizonte, teñido de rojo por el fuego de la guerra, parecía indicar que el día no terminaría en esa oscuridad. El soldado apretó los dientes, guardó la carta en su bolsillo y comenzó a caminar hacia lo desconocido. Quizás no había respuesta. Quizás no había razón. Pero, por alguna razón, no podía rendirse. No podía abandonar lo que quedaba de su humanidad. Capítulo 16. La última decisión. La guerra había dejado una marca indeleble en todo lo que tocaba. Cada paso, cada movimiento, cada respiración se sentía impregnada por el sonido sordo de los cañones, la angustia de la incertidumbre y la pesada carga de la muerte. En el campo, la línea de batalla no era solo un lugar geográfico, sino un espacio donde las almas se batían, donde los cuerpos se convertían en cascarones vacíos y donde la moral se diluía en el viento. La guerra, como una niebla oscura y densa, lo envolvía todo. En un rincón apartado del campamento, donde los soldados se retiraban para descansar entre las largas jornadas de lucha, el sargento Guzmán caminaba lentamente. Su rostro estaba marcado por el paso de los días y por las noches interminables de insomnio. Su mente, llena de recuerdos de hombres caídos y sueños rotos, parecía una maraña de pensamientos contradictorios. Un día, al caer la tarde, se acercó a él un joven soldado, de rostro joven pero ojos ya envejecidos por las batallas vividas. Su paso vacilante indicaba que algo pesado pesaba sobre él. Al llegar junto al sargento, el joven se detuvo y, con la voz quebrada, le dijo: «Sargento, ¿para qué estamos luchando?». La pregunta era sencilla, pero en su simplicidad se escondía la desesperación de quien había estado buscando respuestas en medio de la sangre y el caos. Guzmán lo miró en silencio por un momento. Durante días había oído a otros hombres preguntar lo mismo, pero esa pregunta, de alguna manera, parecía más sincera, más urgente. El joven no quería respuestas políticas, ni justificaciones vacías. Él quería entender la razón de estar allí, de arriesgar su vida y, quizá, perderla. «Estamos luchando porque nos dijeron que era necesario», respondió Guzmán, aunque su propia voz sonaba vacía, como si las palabras que había pronunciado no tuvieran ningún peso real. El joven se quedó mirando al suelo, su mente revoloteando alrededor de esas palabras que ya no lograban convencerlo. La guerra lo había cambiado, y ya no podía encontrar sentido en ella. Sabía que los días se alargaban en una espiral interminable de sacrificios, pero lo que realmente lo inquietaba era la sensación de que, tal vez, todo eso no tenía ningún propósito. Ninguno que valiera la pena. «Lo sé», murmuró el joven. Pero no podía dejar de pensar en las imágenes de sus amigos caídos, las voces que ya no estaban. ¿Realmente había algo por lo que valiera la pena seguir luchando? ¿Había alguna luz en medio de esa oscuridad perpetua? En ese momento, Guzmán sintió como el peso de la vida y la muerte recaía sobre él. Como líder, había estado allí,
enfrentándose a las decisiones difíciles, pero también, como hombre, había sido víctima de esa misma lucha. La guerra no diferenciaba entre soldados y comandantes, entre los que daban órdenes y los que la seguían. Al final, todos eran víctimas de la misma maquinaria infernal que molía cuerpos y despojaba de humanidad. No lo sé, dijo el sargento, mirando al horizonte, donde el sol comenzaba a desaparecer detrás de las colinas. La respuesta le resultaba más difícil de lo que habría imaginado. En su mente, las palabras de la guerra parecían desmoronarse, dejando tras de sí solo la niebla. ¿Para qué luchaban? La guerra ya no era solo un combate por la victoria o la derrota, era una cuestión personal de supervivencia, una lucha interna para mantener algo de dignidad en medio de la brutalidad. El joven dio un paso atrás, dándose cuenta de que no obtendría una respuesta fácil. Tal vez no había respuestas. Tal vez solo quedaba esperar que la guerra llegara a su fin, tal vez para dar paso a otro tipo de batalla, una batalla con uno mismo. Pero entonces, en un último suspiro, el sargento Guzmán se dio cuenta de algo que hasta ese momento no había percibido completamente. La guerra podía haber arrancado todo lo demás, pero no podía arrebatar la capacidad de elegir. Quizás no pudieran elegir la guerra ni la muerte, pero sí podían elegir cómo enfrentarse a ella. Tal vez, lo único que quedaba era la decisión de seguir luchando por lo que aún quedaba, la esperanza. Nos queda la decisión de seguir adelante, dijo Guzmán, mirando al joven con una nueva determinación. Su voz era más firme ahora, como si hubiese encontrado algo a lo que aferrarse. El joven no dijo nada. Solo asintió, comprendiendo en ese momento que, en la guerra, lo único que realmente importaba era la capacidad de elegir cómo vivir cada momento. Todo lo demás era un eco lejano, borrado por el estruendo de las batallas. Capítulo 17. El último mensaje. En medio del campo de batalla, donde el polvo y la sangre se mezclaban en un paisaje sin esperanza, un soldado agonizaba. Era un hombre joven, apenas un muchacho que había sido arrastrado a la guerra sin haber comprendido del todo su significado. Su uniforme estaba desgarrado, su rostro cubierto de barro y sudor, y en su pecho una herida abierta marcaba el fin de su camino. A su lado, el cabo Ramírez, un hombre curtido en combate, se arrodilló y sostuvo su cabeza con cuidado. Sus manos temblaban. Había visto a demasiados compañeros caer, pero algo en este muchacho lo hizo detenerse. No era solo otro soldado más, era alguien que había compartido con él largas noches de guardia, que le había contado historias de su hogar, que había reído con él cuando la guerra se sentía lejana. «Aguanta, muchacho», dijo Ramírez con un tono que intentaba ser firme, pero que se quebraba con cada palabra. El joven parpadeó lentamente, su mirada comenzaba a perderse en el vacío. Aún tenía fuerzas para hablar, aunque su voz era apenas un susurro. «Cabo, escríbale a mi madre». Ramírez sintió que algo se desgarraba dentro de él. No era la primera vez que escuchaba esa petición, pero cada vez dolía más. Asintió con la cabeza y sacó un pequeño trozo de papel y un lápiz gastado. «Dime lo que quieras que escriba». El joven tomó aire con dificultad y comenzó a dictar. «Querida madre, si estás leyendo esta carta es porque no he podido volver. Quisiera poder verte una vez más, escuchar tu voz y sentir tus abrazos. Pero si eso no es posible, quiero que sepas que no tuve miedo. Luché con todo mi corazón, no por gloria ni por órdenes, sino por los hombres que estuvieron a mi lado. He aprendido que la guerra no es como nos la contaron, madre. No hay héroes ni victorias, solo hombres intentando volver a casa. Perdóname por no poder cumplir mi promesa de regresar. Cuida de mis hermanos, dile a papá que lo quiero y nunca olvides que mi último pensamiento fue para ustedes. Con amor, tu hijo». Ramírez terminó de escribir con la vista nublada por las lágrimas. Guardó el papel en su bolsillo con la promesa silenciosa de entregarlo. Pero cuando miró de nuevo al joven, vio que ya no respiraba. La guerra se había llevado otra vida. Pero su último mensaje viviría. Capítulo 18. Sombras en la trinchera. La noche cubría el campo de batalla con un manto de sombras inquietantes. En la trinchera, el soldado Méndez mantenía la mirada fija en el horizonte, aunque la oscuridad no le permitía ver más allá de unos pocos metros. Su fusil descansaba sobre sus piernas, y su respiración era lenta y contenida. Cada sonido a su alrededor parecía amplificarse, el viento silbando entre las ramas desnudas de los árboles, el crujido de la tierra bajo el peso de los cuerpos cansados,
el lejano murmullo de un río que aún seguía su curso indiferente a la guerra. A su lado, el sargento Valdés encendió un cigarro con manos temblorosas. No era por el frío, sino por el cansancio y el peso de los días interminables en combate. Méndez, susurró, ¿alguna vez te has preguntado si alguien nos recordará después de esto? Méndez tardó en responder. Su mente viajaba a otro tiempo, a su hogar, a los días en los que la guerra solo era una palabra en los periódicos. Creo que sí, respondió finalmente. Alguien siempre nos recuerda, aunque sea en sueños, aunque sea en el dolor de una madre que espera, aunque sea en el vacío de una casa que nunca volveremos a pisar. El sargento asintió lentamente, exhalando el humo que se mezcló con la bruma de la noche. De pronto, un ruido interrumpió el silencio. Un crujido seco, como de ramas quebrándose bajo un paso torpe. Ambos soldados se tensaron de inmediato. La guerra les había enseñado que en la oscuridad, cualquier sonido podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Méndez levantó su fusil con cautela y miró a su compañero. Sin palabras, se entendieron. Valdés apagó rápidamente su cigarro contra la tierra húmeda y se puso en posición. El sonido se repitió, esta vez más cerca. El corazón de Méndez latía con fuerza. En ese instante, un reflejo plateado brilló en la penumbra. Un destello de metal, una hoja de cuchillo. ¡Alto!, gritó Valdés alzando su arma. Pero ya era tarde. De entre las sombras, una figura se abalanzó sobre ellos. Un enemigo solitario, desesperado, con el rostro desencajado por el miedo y la ira. Méndez disparó por instinto. Un estruendo rompió la quietud de la noche, y el atacante cayó pesadamente al suelo. El silencio volvió, pero era un silencio más denso, más pesado. Valdés se acercó con cautela y giró el cuerpo del enemigo. Era solo un muchacho, no mayor que Méndez, con el uniforme hecho jirones y el rostro cubierto de lodo. Aún respiraba, pero su mirada ya estaba perdida en un punto lejano, donde ni la guerra ni la muerte importaban. Méndez sintió un nudo en el estómago. No era la primera vez que mataba, pero cada vez dolía más. ¿Crees que alguien lo recordará?, murmuró, devolviéndole la pregunta a Valdés. El sargento no respondió. Solo se agachó, cerró los ojos del muchacho con una mano temblorosa y en un susurro apenas audible, dijo: «Descansa en paz». Capítulo 19. El mensajero de la noche. La luna brillaba pálida en el cielo, esparciendo una luz mortecina sobre el campo de batalla. Entre las trincheras y los cuerpos inertes que yacían como sombras en la tierra, un hombre corría con la desesperación de quien sabe que el tiempo es su enemigo. Era el cabo Ramírez, un mensajero de la compañía, encargado de llevar una orden crucial al otro extremo del frente. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba entre los cráteres de las explosiones y las raíces retorcidas de los árboles caídos. El enemigo estaba cerca, acechando en la oscuridad. Cualquier ruido, cualquier movimiento mal calculado, podía sellar su destino. Cada paso era una decisión entre la vida y la muerte. Ramírez sabía que si fallaba en su misión, su batallón caería en una trampa mortal. Los refuerzos estaban en camino, pero sin la advertencia de que el enemigo planeaba un ataque sorpresa, llegarían directo a la emboscada. Se detuvo un instante, apoyando la espalda contra el tronco de un árbol derribado. Su respiración era rápida y entrecortada. Apretó el papel dentro de su chaqueta, sintiendo el peso de las palabras que contenía. No podía fallar. De repente, un disparo rasgó el silencio de la noche. La bala pasó tan cerca que sintió el aire cortante rozarle la mejilla. Se lanzó al suelo de inmediato, arrastrándose entre el lodo y los escombros. Sabía que lo habían visto. Con el instinto de un animal acorralado, cambió de dirección, adentrándose en un sendero estrecho entre las rocas. Su única opción era llegar a la trinchera aliada antes de que el enemigo pudiera alcanzarlo. Sus piernas ardían de dolor, sus pulmones exigían descanso, pero la urgencia lo empujaba hacia adelante. Allí estaba, a unos metros de distancia, la línea amiga. Un último esfuerzo, un salto al vacío de la esperanza. Pero justo cuando creía haber logrado su cometido, sintió un golpe seco en la espalda. Un ardor profundo le recorrió el cuerpo. Cayó de rodillas, con las manos temblorosas, aferrándose al mensaje que aún debía entregar. Desde la trinchera, un soldado aliado lo vio y corrió hacia él. «Cabo Ramírez. Aguante».
Ramírez intentó hablar, pero la sangre le llenaba la boca. Con las últimas fuerzas que le quedaban, sacó el papel de su chaqueta y lo puso en las manos de su compañero. «Llévalo», susurró, «no dejen que caigan en la trampa». Sus ojos se nublaron. Su aliento se apagó como la brisa en la madrugada. El soldado que recibió el mensaje lo miró por un instante, sintiendo el peso de aquel sacrificio. Luego, sin dudar, corrió hacia el comandante. Gracias al último esfuerzo del cabo Ramírez, la compañía logró evitar la emboscada. Pero su historia, como la de tantos otros, se perdió entre los horrores de la guerra. Solo la luna, testigo silenciosa, pareció recordar su nombre aquella noche. Capítulo 20. Ecos de la guerra. El amanecer trajo consigo un silencio inquietante. Sobre el campo de batalla, la niebla se alzaba como un velo fantasmal, cubriendo los cuerpos esparcidos, las trincheras destruidas y los recuerdos de una noche sangrienta. El comandante Wells caminaba entre los restos de la última escaramuza, observando los rostros inmóviles de los hombres que alguna vez fueron jóvenes llenos de vida. Su uniforme estaba rasgado, cubierto de barro y ceniza, pero su postura seguía firme. A su lado, el soldado Miller sostenía la carta que Ramírez le había entregado en su agonía. Aquel mensaje había salvado a todo un batallón, pero su portador no viviría para saberlo. «Era un buen hombre», murmuró Miller, mirando el lugar donde su compañero había caído. Wells asintió con gravedad. No había palabras que pudieran honrar el sacrificio de tantos. Solo el tiempo, implacable, seguiría adelante, arrastrando sus nombres al olvido. El viento sopló entre los escombros, llevando consigo el eco de voces que ya no estaban. El sonido de una trompeta anunció la retirada. La guerra seguiría, pero para algunos, ya había terminado. Sin mirar atrás, los soldados supervivientes marcharon en silencio, dejando tras de sí un campo de batalla que pronto sería reclamado por la tierra. Las historias de aquellos que cayeron se perderían en el tiempo, a menos que alguien las contara. Gracias por escuchar esta historia en Audiomentores. Si te gustó, apoya al canal suscribiéndote y compartiendo. Juntos, mantendremos vivas estas voces del pasado. Hasta la próxima narración.